A lo largo de la historia, muchísimos jugadores han compartido clubes y selecciones, y en la mayoría de los casos han podido jugar juntos dentro de la cancha. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a dos, o incluso más compañeros, que comparten una misma posición? ¿Y qué pasa cuando esa posición es tan única como la del arquero? ¿Y qué pasa si sucede en un lugar tan importante como atajar para un seleccionado nacional? Bueno, hoy te traigo 4 ejemplos de arqueros que fueron contemporáneos para un mismo país. Yo soy Facundo Zavala, ya hice un video parecido sobre Brasil y la vez que 5 porteros peleaban para ver quién era el guardameta de la selección. Así que no se olviden suscribirse, darle like y comentar qué les parece el video. Y sin mucho más que agregar, arrancamos. A pesar de ser un país relativamente joven, Eslovenia ha tenido participaciones tanto en Eurocopas como mundiales, pero nunca se ha destacado por tener grandes figuras entre sus filas, a excepción de una posición, el arco con 2 grandes bestias, Samir Handanovic y Jan Oblak. Samir Handanovic nació el 14 de junio de 1984 en la antigua Yugoslavia. Tras salir del Domžale de su país natal y llegar al fútbol italiano, hizo su debut con su selección el 17 de noviembre de 2004 en un partido amistoso ante Eslovaquia. Dotado de reflejos y agilidad, mientras atajaba en el Udinese, llevó a su selección a lo más alto de su historia al jugar el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero con el tiempo empezó a surgir otro gran arquero esloveno. Jan Oblak nació el 7 de enero de 1993 en la naciente Eslovenia. Debutando de joven en el Olimpia de su país en el 2009, rápidamente llamó la atención tanto de equipos del exterior como de su propia selección. Ya con su arribo al Benfica y al fútbol portugués en el 2010, Oblak empezó a ser citado, haciendo su debut oficial el 11 de septiembre de 2012 en la derrota 2-1 de Noruega por la clasificación al Mundial 2014. Siendo hasta ahora la Eurocopa 2024 la competición más importante que jugó con su país. Si bien parecía que esta rivalidad iba a durar décadas, tras la eliminación de Eslovenia ante Ucrania en los playoffs para clasificar a la Eurocopa 2016, Handanovic decidió bajarse del barco de la selección en noviembre de 2015. Según medios europeos, la causa principal de la renuncia del Batman esloveno fue la decisión de Greško Katanek, entrenador de Eslovenia en esa época, de darle la titularidad al arquero colchonero, y el orgullo de Handanovic no le permitía ser suplente. En total, solamente compartió en selección entre 2012 y 2015, y el mítico arquero Nero Azzurro atajó 81 partidos, siendo los 3 más importantes en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mientras que a comienzos del 2026, el arquero del Atlético de Madrid ya lo superó con un partido de más, siendo los 4 de la Eurocopa de Alemania 2024 los más importantes. 2 arqueros de primera categoría que podrían haber dado una de las competiciones internas más duras de todas. Uno de los casos más recientes y conocidos del último tiempo pertenece al arco de la selección brasileña. Obviamente me refiero al caso Alisson Becker y Ederson Moraes, 2 de los arqueros más sobresalientes del último tiempo en el fútbol europeo. Alisson Becker nació el 2 de octubre de 1992 en Río Grande del Sur, el estado más austral de todo Brasil. Destaca por ser uno de los arqueros más completos. Agilidad, reflejos, buen juego con los pies, le permitían que, a pesar de ser una joven promesa del arco brasileño, y mientras todavía defendía los colores del Inter de Porto Alegre, rápidamente le tocó hacerse cargo del arco de su país,
debutando el 14 de octubre del 2015 ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. En sus más de 10 años como guardián de los 3 palos de la selección, fue el arquero titular de la Copa América 2019 jugada en Brasil, siendo hasta ahora el único título de Alisson con la selección. Ederson Moraes nació el 17 de agosto de 1993 en San Paulo, una de las ciudades más futboleras de todo el país. Pero su carrera no comenzó allí, ya que de joven emigró a Europa. Aunque tardaría un poco en ganarse su lugar con la selección, ya que debutó el 11 de noviembre de 2017 ante Chile por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Pero siempre suplente en las competiciones importantes, incluso en la Copa América 2019, en la que se consagró campeón sin jugar un solo minuto. Mientras que por Copas del Mundo, solo jugó ante Camerún en la derrota por la mínima en la fecha 3 del último mundial. En total, esta rivalidad lleva ya más de 8 años y probablemente tenga para largo. Y a pesar de las reiteradas lesiones de ambos arqueros, es una competición que ha sabido mantenerse pareja, pero siempre inclinándose para el lado del arquero de Liverpool. Hasta este momento, ambos compartido convocatorias en la Copa América de 2019, ganada por la selección local, y la del 2021, y los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero Alisson también participó en las Copas Américas de 2015 y 2024. Por ahora, Becker disputó 76 encuentros, 9 de ellos en Copas del Mundo y 15 en Copas Américas. Mientras que el ex Manchester City contabiliza 30 encuentros, 1 solo por mundiales y 4 por Copas Américas. Uno de los antecesores de este tipo de casos sucedió con la selección alemana, con 2 arqueros contemporáneos que se sostuvieron en el primer nivel del fútbol internacional durante décadas. Estoy hablando de Oliver Kahn y Jens Lehmann, Bayern Múnich contra Borussia Dortmund. Oliver Kahn nació el 15 de junio de 1969 en Karlsruhe, al sur de Alemania. Conocido por ser uno de los arqueros más temidos, debido a su fuerte personalidad, es uno de los más recordados en toda la historia del fútbol. El Kaiser debutó con su selección el 23 de junio de 1995 en un amistoso contra Suiza, pero no fue hasta el comienzo del nuevo milenio y tras la salida de Andreas Köpke que fue que tomó la batuta del arco alemán. El portero, ampliamente identificado con el Bayern Múnich, logró ganar la Eurocopa de 1996, jugada en Inglaterra, pero siendo suplente y sin sumar un solo minuto. Luego destacaría por llegar a Alemania a la final del Mundial de Corea y Japón 2002, perdiendo en la final 2-0 contra Brasil. Jens Lehmann nació el 10 de noviembre del mismo año que Kahn, pero en Essen, en el oeste alemán. A pesar de su juventud, rápidamente se hizo cargo del arco del Schalke 04 a fines de la década de los 80, pero su primera oportunidad con la selección mayor no llegaría hasta casi 10 años después, con su debut el 18 de febrero de 1998 ante Oman en un amistoso. Su mejor actuación fue el Mundial 2006. En su propia casa, Lehmann lideró a su selección hasta el tercer lugar, pero sin jugar ese último partido. Posteriormente, también estaría en la Eurocopa 2008, con resultado parecido, esa vez cayendo en la final ante España por la mínima. Kahn y Lehmann no solo fueron icónicos por compartir convocatorias y torneos, sino que también por marcar un estilo de juego que los siguientes arqueros alemanes tomaron de inspiración. Ambos compartieron equipos en los mundiales de Francia 1998, siendo los dos suplentes, el Mundial de Corea y Japón 2002, donde atajó Kahn, y el de Alemania 2006, siendo Lehmann el titular.
También viajaron juntos a las Eurocopas del 2000 y 2004 y la Copa Confederaciones del 2005, siendo en todos los torneos Kahn el arquero titular. Las diferencias principales fueron que Kahn, que atajó 86 encuentros en total, también participó como suplente en el Mundial de Estados Unidos 1994 y la Eurocopa de 1996, siendo este su único título. Mientras que el ícono del Arsenal participó en 44 cotejos, con participaciones en las Copas Confederaciones de 1999 y la Eurocopa 2008. Durante los años 90 y 2000, el fútbol colombiano tuvo uno de los mejores momentos de su historia, con participaciones en mundiales y con los equipos dando grandes participaciones en la Copa Libertadores. El arco fue fundamental en todo esto, y fueron tres las grandes figuras: Oscar Córdoba, Farid Mondragón y David Ospina. Oscar Eduardo Córdoba Arce nació el 3 de febrero de 1970 en Cali, la capital de Valle del Cauca, al oeste de Colombia. En su primera década como profesional, pasó por equipos como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Once Caldas y América de Cali. Y fue cuando estaba en el tricolor que le llegó la oportunidad de debutar en la selección el 31 de marzo de 1993 en un partido ante Costa Rica. Al año siguiente, fue titular de una selección colombiana que prometía en el Mundial de Estados Unidos 1994, pero que lamentablemente terminó en tragedia. Pasaron los años, entrenó convocatorias y algunas medias que sí, medio que no, y mientras defendía el arco de Boca, fue en la Copa América 2001, disputada en su país, que Córdoba tocó el cielo, siendo campeón continental sin recibir un solo gol. Farid Camino Mondragón Ali nació el 21 de julio de 1971, al igual que Córdoba, en la ciudad de Cali. En 1993, mientras jugaba en Cerro Porteño del Paraguay, el turco hizo su debut en la selección el 21 de mayo en un amistoso ante Venezuela. Mondragón se haría a cargo del arco colombiano durante la Copa Mundial de Francia en 1998, en el que atajó los 3 partidos de la fase de grupos, pero con apenas una victoria, rápidamente fueron eliminados. Pero 16 años después volvió, para jugar el Mundial de Brasil 2014, cuando entró en los últimos 5 minutos ante Japón en la última fecha de la fase de grupos, y se convirtió, hasta 2022, en el jugador más viejo en jugar en una Copa del Mundo, con 43 años y 3 días. David Ospina Ramírez llegó al mundo en Itagüí, Antioquia. Gracias a sus cualidades, sumado a una gran capacidad de mando, debutó con la mayor cuando todavía formaba parte del verde, el 7 de febrero de 2007, en un amistoso ante Uruguay. El Pulpo, que se destacó en equipos como Atlético Nacional, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, tuvo su punto máximo con el combinado colombiano, cuando en el Mundial de 2014, con otras figuras a su lado, comandó a su selección a unos históricos cuartos de final. En total, fue un triangular de arqueros y con grandes pergaminos que supieron marcar una época en el arco colombiano. Primero con Córdoba y Mondragón, y después Ospina adueñándose los 3 palos por más de 10 años. Oscar Córdoba jugó 73 partidos, estando en la Copa Confederaciones 2003, las Copas Américas 1993, 1995 y 2001, siendo el arquero titular del único título de Colombia en su historia, y por supuesto los partidos del Mundial del 94, contra Rumania, Suiza y el local, también viajando a Francia 98, pero siendo suplente. Farid Mondragón estuvo en 51 encuentros, siendo los más importantes contra Rumania, Túnez e Inglaterra en el Mundial de Francia 98, más el partido contra Japón en Brasil 2014. También fue parte del Mundial de Estados Unidos 94, como suplente, y las Copas Américas 93 y 97. David Ospina computó 130 encuentros,
siendo el jugador con más partidos en la selección colombiana. Fue parte de 2 mundiales, en la histórica participación de Brasil 2014, jugando los 5 partidos, y luego en Rusia 2018, enfrentando a Japón, Polonia, Senegal e Inglaterra. Además, también formó parte de las Copas Américas 2015, 2016, 2019 y 2021. Y hasta acá llegamos por hoy. Agradecerles por todo. No olviden suscribirse, darle like al video y comentar si se les viene a la mente otros ejemplos. Yo ya tengo algunos pensados para una segunda parte. Un video hecho más que nada para cortar un poco con la seguidilla del quién es quién rumbo a Norteamérica 2026, que va a seguir y que ya llegamos a la mitad. Y faltando casi 3 meses para que comience el torneo, vamos a proceder de la siguiente manera. Los grupos G, H e I, un video en el medio y los 3 grupos finales, para terminar de una vez por todas con esta saga. Y sin más que decir, agradecerles y recuerden que mañana será mejor que hoy.